una persona jurídica con base a las sociedades. Entonces, teniendo en cuenta esos conceptos que nosotros vamos a trabajar o que vamos a trabajar, vamos a desarrollar la clase de hoy. Y la clase de hoy, mis hijos, vamos a desarrollarla en el sentido o vamos a desarrollarla en la medida que vamos a explicar toda la definición perdón, del contrato de sociedades. Vamos a tratar de acercarnos a qué es una sociedad y que nosotros y todas las cuestiones que vamos a encontrar con esto. Entonces, vamos a tratar de acercarnos o aproximarnos en la medida de lo posible al concepto de sociedades, a ese concepto de sociedades que nosotros tenemos, que a nosotros siempre nos han hablado que hay una persona jurídica, pero que a veces se nos olvida o no lo tenemos presentes cuando eh, vamos a desarrollar algún tema. Entonces, nosotros hoy en este momento voy a compartir pantalla para que ustedes vean, porque a mí las pizarras de todas estas cosas, absolutamente todas, me parecen horribles y por eso se hace necesario utilizar la vieja confiable que es PowerPoint. Entonces, vamos a trabajar desde aquí y vamos a trabajar el concepto de sociedades. Y vamos a hablar de las sociedades, de cuáles son los elementos de sociedades. Entonces, lo vamos a encontrar en el libro 2, libro segundo, el Código de Comercio y la ley 1280, que es la ley SAS, la famosa ley SAS, que es la otra norma que nosotros nos vamos a servir y de la cual, perdón, la 1258, ley 1258 de 2000, es la ley de las sociedades por acciones, la de 2000 normativos de las sociedades, nos vamos a encontrar con otra ley, está aquí como para que ustedes tengan las referencias normativas, que es la ley 222 del 95. Entonces, estas son las normas que vamos a usar nosotros para el estudio de las sociedades que va a arrancar a partir del día de hoy. Veo, y quiero hacer una pregunta, veo a estudiantes de ambos salones, de los que fueron mis estudiantes el año pasado en quinto y los que fueron hace 2 semestres atrás, esto. Entonces, si de pronto, no sé qué ocurrió, si de pronto ustedes lo vieron con el profesor X, este tema, y en esta vez lo vamos a estudiar conmigo, y si hay algo que no coincido con ese profesor, créanle a ese profesor, yo estoy errada en el tema, pero no me metan en conflictos con ningún docente. No sé si me doy a entender. La razón la tiene el otro, independientemente de quién sea. La razón la tiene él. Yo simplemente les voy a explicar lo que a mí entender de manera muy honesta, como lo he sido siempre, entiendo, he aplicado, he trabajado y he estudiado con respecto a las sociedades. Las sociedades, déjeme decirle que este tema le tengo especial cariño porque gracias a este tema fue que pude acceder a ser secretaria del tribunal. Cuando yo me presenté a hacer el examen para la secretaria del tribunal, de las preguntas que me hicieron en el examen, era un examen a nivel nacional, de las 50 preguntas de conocimientos específicos, si 20 no eran de temas societarios, eran poco. Estoy exagerando, estoy diciendo nuevamente, estoy poniéndole una cifra por debajo. Es un tema que le tengo especial cariño porque es un tema, yo era litigante
a mí me daba de comer de manera mensual, porque aparte de mi formación como especialista en Derecho Comercial, magíster en Derecho Comercial, tengo estudios en Derecho Societario. Eso hace parte de mi formación profesional y realmente muy pocas veces he tenido la posibilidad de enseñarlo a otras personas, parte allá de mis clientes y de mi marido que me consulta cuando hablo y de mi padre o algún amigo que me consulta esto. Pero les puedo decir, señores, que este tema de las sociedades es un tema completamente apasionante porque nos vamos a encontrar con una verdadera plastilina que nosotros vamos a encontrar la solución a muchas situaciones, a las situaciones que ustedes menos crean se pueden resolver por medio del tema de sociedades. Y nunca me he alejado del tema de sociedades porque, así como les dije a mi marido, mi hermano, que ambos son abogados, siempre estoy metida en alguna sociedad, revisándola, mirándola, dando un concepto familiar dentro de mi familia de este tema, estudiándola, viendo cómo se solucionan los problemas y encontrándole a esto acción práctica del día a día que le doy gracias a Dios y Dios sabe que lo que voy a decir no es para nada una mentira. Este fue la cantera donde yo pude extraer eh, parte de mi litigio, era que yo hacía en ese momento cuando antes de entrar a la rama o sea, 2017 hacia atrás, 2017, 16, hacia atrás, estábamos haciendo una o dos sociedades mensuales y eso a mí me representaba un sueldo porque sociedades bastante complejas, situaciones donde resolvíamos situaciones como las sucesiones, donde hablábamos de fusiones, donde hablábamos de emprendimiento, donde hablábamos muchas cosas y no eran sociedades que se sacaban de internet, eran sociedades hechas a la medida, eran trajes, o sea, uno en internet puede conseguir camisetas chinas a buen precio, pero cuando uno sabe hacer esto, esto se vuelve una cirugía de alta costura. No sé si me doy a entender. Cuando uno sabe hacer esto, uno se vuelve en un modisto. Uno ya es otra cosa que lo tienen que invitar a la Met Gala para que los modelos de uno, los más locos, puedan salir porque realmente esta cosa es maravillosa. Entonces, las sociedades son eso y les doy esta introducción para motivarlos al estudio de esta asignatura. Esta asignatura, de pronto la gente la va a considerar densa, porque eso depende de quién, pero cuando uno la entiende, la aplica y la desarrolla, uno le coge un cariño especial y entiende cómo funciona la cosa y deja de pensar de pensar en esto como algo extraño o yo para qué voy a hacer una sociedad si no encuentra la solución a los problemas diarios que tenemos, los problemas del comerciante y de personas que incluso no son comerciantes, pero que no saben administrar sus bienes y por medio de las sociedades. Entonces, teniendo en cuenta esto, arrancamos hoy con nuestro estudio de sociedades. Y lo primero que debo de decirles, mis queridos señores, es que nosotros en sociedades tenemos un soporte normativo. Es decir, ya yo les señalé unas normas allá de manera general, pero de manera concreta, nosotros, aparte de lo que, de esas normas, de ese marco normativo, vamos a hablar, voy a señalarles el marco normativo de la asignatura para después entrar ya a todo ese origen de las sociedades. Normativo, tenemos sociedades, tenemos el concepto de sociedades en esas leyes. En el libro segundo del Código de Comercio, tenemos, tenemos el libro segundo, tenemos la norma, la ley SAS, que es una norma
súper importante es la ley 1258 del 2008. Tenemos triple 2, que esta es una reforma a toda es una ley revolucionaria que es apreciada, todavía está vigente y la vamos a encontrar de 1995. Tenemos la ley de insolvencia empresarial, que la vamos a ver, que no la vamos a alcanzar a ver porque es simplemente que es la 1116 de 2006. Vamos a encontrar también dentro de nuestro marco normativo textos de normas que han ido regulando y modificando pues todo este tipo de normas, pero tenemos que tener también la Constitución política. Y la Constitución política trae un artículo que es el pilar de la norma del sustento de esto, que es, nos habla del derecho a la libre asociación. Y ese derecho a la libre asociación es el artículo 38 y constitucional. Vamos a buscar aquí. Me va a tocar buscar la constitución. Y ese artículo 38, cuando uno ve por allá derecho comercial general, a uno le toca estudiar algo que se denomina el marco legal o el marco normativo del derecho comercial. Entonces a uno le ponen a buscar todos los artículos que tienen eso. Entonces nosotros tenemos un artículo constitucional que es la base de la norma de constitución política, que es el artículo 38, y ese artículo dice de la siguiente manera. Constitucional nos está diciendo que se garantiza el derecho a la libre asociación. Es decir, las personas son libres de asociarse como bien lo consideren para realizar diversas actividades que las personas vayan a hacer en la sociedad. Es decir, este artículo no solo se está refiriendo a las sociedades comerciales, porque a veces nosotros creemos que solamente nos vamos a referir a sociedades comerciales. Este artículo un poco más ambicioso se está refiriendo también a actividades, a cualquier tipo de actividad que las personas vayan a realizar en una sociedad. Entonces, ese derecho que yo me junte, que yo me agregue, que yo me una, que yo me agrupe con alguien, eso es necesario entenderlo para poder mirar que ese es un derecho que yo tengo, a unirme, a asociarme, a juntarme con alguien para poder desarrollar una actividad en sociedad. Entonces, allí tenemos en ese punto concreto del derecho, de la Constitución política, de todo el derecho societario. Respecto a esto, señores. No, profe. Bueno. Entonces, como no hay mayor comentario, simplemente estoy señalando cuáles son las normas que nos regulan nuestro derecho societario a grandes rasgos. Entonces, nos tenemos que hacer varias preguntas cuando estamos hablando de derecho societario. El derecho societario es más amplio que las sociedades comerciales, nada más, porque las sociedades comerciales son aquellas que usted tiene o que si usted va a realizar
solamente dentro del marco del derecho comercial, porque el derecho societario no solamente va a regular las relaciones de las sociedades comerciales, sino también de las sociedades civiles. A ver que hay sociedades civiles y que eso tiene mucho que ver es con el objeto social que vaya a desarrollar. Pero también vamos a encontrar que hay normas del derecho societario que se les va a aplicar a otro tipo de asociaciones o agrupaciones, como son las corporaciones, las cooperativas, las fundaciones. También hay parte de derecho societario porque nos vamos a asociar para realizar esa actividad. Y aparte de esto, vamos a encontrar otra clase de figuras que también son necesarias, que también hacen parte de ese derecho societario, que no necesariamente van a ser sociedades comerciales, como serían las sociedades industriales y comerciales del Estado. Entonces, mis hijos, cuando uno está hablando de este derecho, tenemos que relacionarnos con el marco normal que hemos presentado. Entonces, ahora sí, pasemos nosotros a una ubicación, vamos a ubicarnos en las sociedades de comercio. Vamos a ubicarnos en las sociedades de comercio. Y cuando yo les hablo de una sociedad de comercio, nos vamos a tener que ir a Roma. En Roma existieron sociedades de comercio. Sociedades que eran donde la gente se agrupaba para juntar capital, para realizar una actividad o una empresa. Ellos le llamaban empresa a una organización que ellos prestaban para realizar determinado acto. Puede ser una empresa naviera, de ir a hacer un viaje, de cualquier cosa. Entonces, ese ejercicio de juntar capitales con el firme propósito de realizar una empresa, y ya es una actividad económica, y que derivar de la misma, o sea, derivar de esa empresa unas determinadas y calculadas utilidades, era lo que hacía o lo que comenzaba a hacer en ese entonces parte del derecho comercial, perdón, del derecho societario. Ellos no tenían en Roma un derecho comercial como de pronto lo tenemos ahora o como lo hubo en el medioevo. Ellos lo que sí tenían era esa intención, los romanos hablaban de las societas, que era cuando varias personas juntaban su capital para realizar esa empresa. Y esa empresa que ellos juntaban, esa empresa que aunque ellos se juntaban para realizarla, ellos tenían una expectativa de ganancia y de utilidad. Al mismo tiempo, ellos compartían el riesgo, había un compartir de riesgo, compartían el riesgo lo pierdo todo yo. Y ese riesgo, eso era lo que hacían los romanos, o más bien, las societas romanas eran eso. Allá no había un ánimo, ellos no se consideraban una persona jurídica ni nada de eso. O sea, ese concepto fue después. ¿Qué eran las societas en Roma? Era cuando personas individuales juntaban capital para realizar una empresa. Entendemos empresa una actividad mercantil. Ellos juntaban ese capital para compartir utilidades y riesgos.
Si yo solo monto el carro de perro y a mí me va mal, solita los 5 millones. Pero si yo me busco a 5 personas y cada una ponemos 1 millón de pesos, ¿quién va a perder los 5 millones? Pues lo perdemos entre todos los 5, entre todos los que pusimos el dinero. Ese compartir o ese reparto del riesgo entre todas las personas que formaban la sociedad era lo que hacía atractivo este tipo de negocio. Y esto comenzó como un contrato. Aquí no había persona jurídica cuando arrancaron las sociedades. De pronto vayamos a creer que eran personas diferentes, que hay un velo corporativo. No. Déjese sus inventos y sus películas de terror. Eso era un contrato donde ellos ajuntaban capital para repartir la ganancia, esperada al final y compartir los riesgos. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Para un romano, o más bien, esto después fue con estas empresas o con este tipo de contrato en toda la parte del medioevo. En el medioevo decían que para que las societas fueran plenamente válidas tenían que existir 3 elementos. Primer elemento, el afecto societatis. Entonces, vamos a mirar aquí. El afecto societatis. Segundo, la segunda cosa que tenía que haber para que existiera era el animus societatis. Y la tercera, el animus lucrandi. Entonces, esta es la parte histórica del contrato de sociedad, para que de pronto me pregunten, profe, ¿y eso qué? Estamos hablando de los antecedentes históricos. Me toca pues comenzar por alguna parte. Entonces, estas societas, que eran estos contratos, ya sabemos que aquí no hay una persona jurídica ni nada por el estilo. Ellos decían que estas societas, para que realmente ese contrato existiera, tenían que darse estas 3 cosas. ¿Y cuáles eran las 3 cosas que era ese afecto societatis? El afecto societatis era la confianza que debía haber dentro de los miembros de la sociedad. Y eso lo entendemos completamente nosotros cuando vemos hoy, y todavía lo vamos a encontrar, usted se asocia con alguien que cree que lo va a robar. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Será que nos asociamos con alguien que nos va a robar? ¿Alguien que nos va a tumbar? ¿Alguien que desconfiamos de su manejo? ¿Que no creemos en él? Pues no. Ese afecto societatis era el afecto que yo tengo era la confianza que debía reinar dentro de las societas para poderse dar ese contrato. Tenía que haber una confianza, porque ellos se iban a considerar como una especie de familia. Ellos se iban a considerar que los que estamos en este negocio, todos somos hermanos. Entonces, uno no desconfía de la familia, aunque hay familias que son más venenosas que una mapaná. Entonces, ustedes no, eso no, el concepto de familia no es tanto, sí, pero sí se cree ustedes que había una. Ahora, el ánimo societatis, por el contrario, es la disposición que tenían los miembros de este contrato de trabajar en grupo. Todos nosotros teníamos esa intención de que nuestro trabajo se hiciera grupal. No había una disposición de que todos íbamos a trabajar, íbamos a sacar adelante ese proyecto. Y el animus lucrandi, pues es el derecho que no nos vamos a reunir para pérdida. Teníamos
la intención de obtener un lucro o una ganancia con ese contrato. La verdad dicha, señores, que este concepto tan primitivo, tan romántico de los romanos, que fue muy madurado en la Edad Media, cuando comienzan las primeras sociedades en la Edad Media que arrancan como corporaciones de trabajadores, como familias, etcétera, y sobre todo porque vamos a darnos cuenta que cuando moría el padre, los tres hijos no sabían hacer. Vamos a dar cuenta que estas sociedades ya comienzan a ver un trabajo en equipo, ya vamos a encontrar que hay personas que daban dinero y otros ponían, era el conocimiento para hacer algo. Ya vamos a encontrar esa especificación y después vamos a encontrar algo que surge del medioevo para acá, que se llama el vero corporativo, porque los romanos tenían personas, sus fundaciones y las corporaciones, y ellas consideraban a estas fundaciones y corporaciones como personas morales. Esos debieron de trapear, uno medio lo tropieza por ahí en civil general o personas, entonces uno medio se tropieza por ahí y le hablan de personas morales, las fundaciones y las corporaciones, y que para los romanos estas fundaciones y corporaciones tenían algo que se llamaba el velo corporativo, y ese velo corporativo que tenían esta clase de personas jurídicas vienen ahora y se lo arropan con ese velo a las societas y convierte a las societas en sociedades. Y las sociedades pasaron, todo esto pasó a considerarse ya como unas personas jurídicas a los que la conforman, porque las arropaba algo que se llamaba velo corporativo. Y, y las sociedades, estas sociedades que las arroparon, comienzan como sociedades de personas donde nos unimos, es en calidad a la persona. Eso arranca por esto, por el concepto de affecto societatis y el ánimo societatis, porque usted, cuando las sociedades son de persona, usted se agrupa en razón a la persona. Pero hoy en día nadie se agrupa en razón a la persona, por lo menos usted se agrupa en relación con el capital, con la seguridad de que su capital no se vaya a perder. Entonces, cambia ese concepto en la historia y pasa a evolucionar del concepto de sociedades de persona, donde me agrupo en razón a la persona, y pasa a que me agrupo en razón del capital. Y el capital, el dinero es más fiel que las personas. Es que yo me junto contigo porque sé que tú no me vas a tumbar, porque si tú me tumbas yo te tumbo. Entonces, como existe eso, vamos a encontrar que el concepto de sociedades evoluciona, deja de ser, pasan de las personas, unas sociedades personales a unas sociedades de capital. Después vamos a encontrar en toda esta historia de evolución del derecho de sociedades que se va dejando a un lado la presencia de las sociedades de persona, pasa y se centra en la sociedad de capital, y ya no se mira, que ya no se entiende, ya no comprendemos a las sociedades como una agrupación de dos o más personas que juntan capital, sino como la destinación de un capital a realizar una empresa mercantil para que ese capital sea quien asuma el riesgo. Y esto lo tenemos nosotros en Colombia con la ley 1258, donde se nos permite la creación de sociedades SAS con un único mínimo, que ya no requiere que hayan dos capital para realizarlo, sino que se desprende del capital
un patrimonio autónomo a la persona que lo ha formado. ¿Ha quedado claro lo que hemos? De sociedad. ¿O hay alguna duda? Está claro. Está claro. Ustedes perdonen si voy rápido, pero ajá. Pasemos entonces a el contrato social. Si yo es demasiado, siempre voy a estar el acto social, porque el acto puede ser unilateral o puede ser bilateral o bilateral, como en el contrato de sociedades, cuando hay dos, hay tres, cuatro, cinco personas. Y que va a terminar engendrando una persona jurídica. ¿Vale? ¿Me estoy dando a entender? Pero cuando se pidió la ley 1258, que se conoce como la ley SAS, esa ley 1258 me ha creado, me ha permitido que con una sola manifestación de la voluntad de una sola parte se pueda crear, presten atención, miren esto, que con la manifestación de la voluntad de una sola parte se pueda crear una sociedad. Es decir, que no estoy hablando de un contrato porque no hay un concurso de voluntades. Estaría hablando de un acto jurídico unilateral que va a constituir una sociedad. ¿Me he dado a entender? Sí, señor. Entonces, a partir del 2008 para acá, con una sola manifestación de la voluntad se puede crear una sociedad. Eso nos lleva a replantear si realmente estamos en presencia de esto, de un contrato social. Porque ese contrato social aplicaría para todas las sociedades, menos para en la cual podría haber o un acto unilateral
constituyente de una sociedad o habría contrato social cuando intervienen dos o más voluntades para celebrar este contrato. ¿Ha quedado claro? Señores. Señor, ¿me puede explicar, por favor? Ok. Recordemos un minuto clase de obligaciones. Sí, profe, obligaciones. En obligaciones nos van a decir que un contrato es el acuerdo de dos o más voluntades para crear unas obligaciones. Si yo digo eso y digo que yo tengo un contrato social, tengo un problema porque la ley 1258 me dice a mí que yo puedo constituir una SAS sin necesidad de tener dos o más voluntades que intervienen. Con una sola voluntad es suficiente para crear o constituir una obligación. Miremos un momento el artículo 1 de la ley 1258 de 2008, por favor. Por favor. Artículo 1258, perdón, artículo 1 de la ley 1258. Yo lo tengo, profe. La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, que solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Dejémoslo hasta ahí. ¿Qué te está diciendo esa norma? Te está diciendo que una sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias personas. En otras palabras, usted no necesita hacer un contrato social en una sociedad SAS, porque la SAP con una sola voluntad puede constituirla. ¿Me he dado a entender? Sí, profe. Entonces, teniendo en cuenta esa aclaración, que a pesar de hablar de contrato social, no siempre vamos a estar en presencia de uno de ellos, sino que podemos hablar de un acto constitutivo, es decir, de un acto jurídico unilateral donde interviene una sola voluntad para de esa sociedad. Vamos a tratar entonces de definir, partiendo de nuestro derecho positivo y de las normas que nos rigen, que el contrato social es un acuerdo de voluntades en el cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, trabajo o especie con el propósito de realizar una empresa y generar utilidades. Esta definición no es mía, esta definición está en el código. Ustedes pueden leerla. Por favor, miremos el Código de Comercio en el artículo 98. Por favor, artículo 98 del Código de Comercio. Artículo 98. Por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad constituida legalmente forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo el artículo 98? El artículo 98 parte y sí trae un contrato de sociedad. Para el artículo 98, las sociedades del Código de Comercio
son sociedades, se van a formar o van a constituirse a raíz de un contrato. Y como es a raíz de un contrato, vamos a darnos cuenta que es susceptible de inexistencia, nulidades, inoponibilidades y cualquier otra sanción privada o particular accidental que a usted le dé la gana de cuadrar en el contrato. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Es un contrato especial porque en este tipo de contrato se va a terminar formando una persona jurídica diferente a los socios. Y aquí hay la gran diferencia de los contratos que se conocen como los venture. ¿Qué es un contrato joint venture? Que también es parte de eso. Un contrato joint venture son las famosas uniones temporales o consorcio, cualquiera de las dos. En este tipo de contrato nos vamos a agrupar para realizar una actividad o tarea determinada. Sin embargo, en un joint venture, nosotros no nos convertimos en personas jurídicas distintas. O sea, el joint venture, el consorcio, la unión temporal, no se convierte en una persona jurídica distinta a los suscriptores de ese contrato. En el contrato de sociedad, sí, tengo la posibilidad de convertirme en una persona jurídica diferente a la de los socios o accionistas. Entonces, ahí ya miramos nosotros si es un contrato especial o es un acto constitutivo especial. Entonces, las personas que suscriben o celebran contratos sociales se van a obligar a hacer un aporte, ¿vale? Y ese aporte a la sociedad puede ser o en dinero, o en especie, o en trabajo. Ahora, el aporte en dinero, o ese aporte en especie, debe de ser cuantificado en dinero. Nos lo está diciendo la norma. Entonces, yo me obligo en este contrato a hacer un aporte en dinero, en especie o en trabajo con el propósito de desarrollar una actividad mercantil o empresarial determinada con el propósito de repartirnos las utilidades que esa actividad comercial produzca. Y no lo dice allí, pero sí se deduce, porque igual que los joint venturing, la gente se asocia para algo. Las sociedades o el contrato, lo que van a terminar haciendo es que se produzca o se genere una comunidad de riesgo. Yo aporto dinero para una empresa, y el otro aporta también dinero para otra empresa, para la misma empresa, y cada uno nos vamos a repartir pero también las utilidades que esa actividad comercial produzca. De esa manera estoy aminorando el riesgo que tengo de fracasar en un proyecto. ¿Queda claro? Señores. Sí, profe. Mire, les voy a contar algo. Voy a hacer un poco de, ¿cómo diríamos? Cruda con lo que le voy a decir. Si eso no, vean que cuando la gente se casa dice que se forma una sociedad conyugal. Y miren que una sociedad conyugal es una sociedad colectiva con responsabilidad ilimitada y solidaria de las deudas del cónyuge. Eso es una cosa horrible y la gente todavía pregunta, ¿quién hace hoy sociedades colectivas? Pues todo el mundo que se casa. Porque las sociedades colectivas por lo menos es una responsabilidad subsidiaria, se demanda primero a la sociedad. Pero en las conyugales y patrimoniales también,
vamos a encontrar que son solidaria y no son subsidiarias, son solidaria y directamente responsables. Es decir, si usted se divorcia de su pareja, a usted le va a tocar asumir la mitad de las deudas de él y él tendría que asumir la mitad de las deudas suyas. Entonces, el matrimonio desde ese punto de vista no es tan buen negocio. Por eso hay que hacer capitulaciones matrimoniales. Porque sin esa clase de regulación nos iríamos a la otra persona tendría derecho a todas tus ganancias y tú a responderle por todas sus pérdidas. Entonces, hablando del artículo 98, encontramos entonces una definición del contrato social. A mí me gusta más que decir que el contrato social o el acto constitutivo de sociedad en las SAS es una comunidad de riesgo. Yo lo que hago es repartir el riesgo, que si yo voy a perder, no lo voy a perder todo, sino que podamos repartir que la conforman. ¿Ha quedado claro? ¿O hay alguna duda con esto que estamos trabajando hasta aquí? No, creo que no vamos bien, profe. Bueno, cualquier cosa que ustedes no entiendan, vayan preguntándolo enseguida. Entonces, eso sería el contrato social. Es un contrato especial, no es un contrato, no es un contrato común y corriente, no es el típico contrato de compraventa, es un contrato que tiene unos alcances muy diferentes. Ahora, este contrato de sociedad tiene unas características como la tienen todos los contratos. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son las características de los contratos? ¿Ustedes se acuerdan? Y la primera característica de este contrato es que este puede ser un contrato, o si hablamos de contrato, que no necesariamente es bilateral, pues es un contrato plurilateral. ¿Y eso para qué me importa a mí saberlo? Bueno, señores, les interesa saberlo porque al no ser un contrato bilateral, sino plurilateral, este tipo de contrato de sociedad no se le va a aplicar el artículo 870 del Código de Comercio, el cual dice que en caso de haber mora en el cumplimiento de algunas obligaciones, le da a la otra parte el derecho de terminar la relación contractual o resolverla en el caso de los contratos de ejecución instantánea. Entonces, la primera característica que me tiene el niño contrato de sociedad es que es plurilateral, es decir, hay diferentes vínculos simultáneos y los vínculos no los tenemos entre los socios. Poner un muñequito aquí, voy a hacer un muñequito para ver si me doy a entender. Imaginémonos que esta es una sociedad. ¿Vale? Imaginémonos. Aquí, de este lado está Andrea. De este lado está Daniela. De este lado está Stephanie y de este lado está... ya no me acuerdo de los nombres de ustedes. Bueno, la que sea, porque no lo tengo en este momento. No me sé los nombres. Andrea, Daniela, Gabriela y Stephanie. Así, quedaron. Resulta que de este lado que está Andrea, Andrea no paga el contrato. Andrea es una mala paga. El hecho que
tú no hayas pagado tu aporte, el vínculo que tiene Gabriela, que tiene Daniela y que tiene Stephanie? No. ¿Por qué? Porque porque Andrea no tiene un vínculo con ellas en sí. Andrea tiene un vínculo con la sociedad. Es decir, el nudo se va a formar entre Andrea y la sociedad, no entre Andrea y Gabriela o Andrea, Gabriela y Daniela. No, en este tipo de contratos, aquí lo que hay es un contrato de colaboración y todos vamos a colaborar con la misma causa. ¿Cuál es la causa? La sociedad. Esto permite que si alguna de ellas incumpla, no se me vaya a afectar el contrato social. Si la declaran nula, la obligación de Andrea, el vínculo de Daniela, de Gabriela y de Stephanie. Si a ella le declaran inexistente el vínculo de Andrea, tampoco me tiene que afectar esto. ¿Por qué? Porque estoy en presencia de un contrato de qué naturaleza, plurilateral, en el cual hay varias partes que lo van a conformar. ¿Quedó claro hasta ahí? Señores. Sí, profe, ¿Claro? vamos bien. Bueno, segunda característica que vamos a encontrar de este tipo de contratos. Esto es un contrato oneroso. Aquí no hay cosas gratuitas. Aquí yo no entrego el aporte. Yo no voy a esperar una ventaja. No estoy diciendo que le vaya bien. No, no, no. Estoy diciendo que hay una expectativa de sacar provecho, de sacar ventaja. Y eso hace que este contrato social sea ¿vale? Es un contrato, este contrato es conmutativo. En principio, pues. Y esto se debe a que en la medida que yo aporto, así me van a reconocer derechos la sociedad a mí. Y esos derechos son los famosos votos, la voz y el voto dentro de las asambleas. Entonces, en la medida que usted aporta, entre más aporte, más derecho a voto tiene, más su voz se oirá, más peso tendrá. ¿Queda claro? Las obligaciones que tiene la sociedad de pagarle mayor utilidad a usted. Y si sale alguno y me pregunta, profesor, y en las acciones de voto múltiple, pues esas son acciones especiales y no es la generalidad, y por eso puse el asterisco. Pero de manera general, en las acciones ordinarias y en las cuotas ordinarias y en todo lo demás ordinario es un contrato conmutativo, porque las prestaciones son mutuas. No se supone que si yo he aportado tanto de capital, a mí me van a reconocer tantas utilidades y me van a reconocer tantos votos en la asamblea. ¿Queda claro? Profe, disculpe, ¿puedes repetir esa información? ¿Qué cosa? Sobre el poder de voto en una, o sea, así como que en las... Sea tu aporte mayor, más tengo derecho de... tu derecho a voto va a aumentar, a excepción de las sociedades colectivas. Eso quería entender. Entonces, Gracias. por ejemplo, si tú eres dueño del 90%, si aportaste el 80% del capital, pues tu voto vale el 80%, vas a tener el número de votos representado a la misma cantidad de tus acciones o de tu aporte, menos en las colectivas, que allí sí se vota, pues ellos allá no hay cuotas partes, sino porcentaje. Equitativo. Ellos todos votan lo mismo. Pero en el resto de sociedades, pero es que las colectivas ya, menos el matrimonio, que el otro no puede aportar nada, puede ser un zángano y el zángano también tiene voto en la misma proporción. Pero en las sociedades limitadas, SAS, comanditas en acciones y simples, pues vas a tener
el voto va a ser proporcional al aporte que has hecho. Vamos a encontrar que son sociedades típicas. Eso quiere decir que es un contrato típico, es un contrato que está completamente regulado en la norma, que es un contrato nominado, tiene nombre, y eso es importante, no hay que inventarlo, es un contrato que tiene nombre, es un contrato típico porque está y nominado porque tiene nombre, eso es importante, porque a veces me lo confunden, comprender eso. O sea, usted no le va a inventar el nombre, ya lo tiene. Aparte de esto, es un contrato de libre discusión, y voy a poner un asterisquito aquí. Es de libre discusión siempre y cuando yo no me voy a asociar, no se me ocurra ir a comprar acciones en Ecopetrol, porque usted va a comprar un paquete accionario y usted será parte del 5% de Ecopetrol, o de la vivienda, o del banco que le dé la gana de comprarle las acciones. Usted será una cosita chiquita que mayor voto, y a usted le va a tocar solo adherirse a los estatutos sociales, que ya está. Usted no tiene fuerza. Pero, en principio, es un contrato de libre discusión, porque si usted se va a asociar con otra persona igual como usted puede discutir las condiciones del aporte, la forma como lo va a hacer, los tiempos, el nombre, el objeto social, puede discutir la duración, puede discutir las causales de liquidación, puede hacer lo que usted quiera ahí, porque esto es un contrato que es completamente plástico ante eso. ¿Ha quedado claro, señores? Señores. Sí, profesora. Bueno, entonces podríamos decir que estas son las generales, o desde el punto de vista contractual del contrato. Sí, Señores, perfecto. Entonces, los requisitos para, vamos a ver algo chistoso. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos los elementos, los requisitos esenciales para los elementos de la esencia y de la naturaleza de las obligaciones o contratos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, señores? Ahora nadie se acuerda de eso. Qué vergüenza. Menos mal que yo les di sociedades, porque obligaciones, porque si no son capaces de decir que eso no lo dieron. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de los requisitos esenciales y de la naturaleza de una sociedad, de un contrato? Entonces, nosotros hablábamos que habían requisitos de la esencia, que son los que recaen sobre que el contrato exista o no exista. Hablábamos de requisitos de la naturaleza, que son los que me generan la validez del contrato. Y requisitos de publicidad, que son los que me van a dar a mí la posibilidad de que ese contrato produzca efectos a terceros. ¿Quedó claro? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan? No, me. Es que eso, si no se lo trabaja uno, se lo olvida. ¿Para qué voy a decir que no? Entonces, cuando nosotros estamos viendo esos requisitos, a mí me gusta mucho, cuando yo hablo de los contratos, remitirme a ellos, porque los voy a tener que trabajar
Bueno, entonces nosotros tenemos esas cositas que vamos a ver aquí. Entonces, mis queridos hijos, vamos a mirar los elementos esenciales de eso. Porque, yo les voy a decir una cosa, yo esta clase hasta las 5 de la tarde no la voy a dar. A mí me podrán denunciar ya donde Carlos Payares si quiere, porque 3 horas hablando uno, eso cansa. Entonces, ahora a las 4 concluimos esto, porque ya hemos trabajado más de 1 hora y media. Entonces, vamos a trabajar los elementos que nos forman ese contrato. Y los elementos que nos forman ese contrato, vamos a comenzar con los elementos esenciales. Los elementos esenciales de todo contrato son 3. El primer elemento esencial que nos vamos a encontrar son las solemnidades. Nos vamos a encontrar un segundo elemento que es el objeto. Nos vamos a encontrar un tercer elemento que es la manifestación de la voluntad. Y nos vamos a encontrar unos elementos de la validez, que son, primero, consentimiento, sin vicios. Vamos a encontrarnos, espérense aquí. Ahora sí. Sin vicios, vamos a encontrar nos vamos a encontrar objeto lícito y causa lícita. Y nos vamos a encontrar otra vez algo más, que son los elementos no esenciales, no tampoco de la validez, sino que son los elementos, el elemento de publicidad. Ese elemento de publicidad lo vamos a llamar la inscripción en el registro mercantil. Entonces, esos son los elementos que van a conformar nuestro contrato social, ¿vale? Para que nunca se les olvide, nunca. Tengan fresco siempre. Entonces, ¿cuáles son los elementos de nuestro contrato? Igual que todos los contratos, porque yo les fue lo primero que les dije. Vamos a encontrarnos que hay unas solemnidades que se van a exigir para el contrato de sociedad. Entonces, las solemnidades, y esta es una solemnidad ad substantiam actus, pero voy a dejar del latinazgo, vamos a hablar solemnidades sustanciales. Vamos a ver cuáles son las solemnidades sustanciales de nuestro contrato de sociedad. Por favor, alguno que se sirva leer el artículo 110 del Código de Comercio. Pero me van a leer solo el encabezadito. No quiero más. Por favor. Por favor. La sociedad comercial se constituirá por escritura pública. Ya. ¿Cuál es la solemnidad sustancial que se va a exigir para mi contrato de sociedad? La escritura pública. Escritura pública. No nos vamos a entrar aquí. No vamos a hacer películas de terror, ¿vale? Vamos a decir lo que es la escritura pública. Y vamos a ver que también la ley 1258 nos va a presentar unas solemnidades. La ley SAS trae unas solemnidades propias. Esta es para las sociedades del código, ya vamos a ver cuáles son las sociedades del código, será la escritura pública, la solemnidad sustancial que se exige para que exista la sociedad. Si no, será una sociedad de hecho o una sociedad irregular, dependiendo del caso, pero no será una sociedad comercial porque se va a exigir que sea por escritura pública.
Ahora, si estoy en la ley 1258 del 08, en su artículo 5, vamos a leerlo solamente, artículo 5, el encabezado, el primer inciso antes de los numerales, para ver cuál es la exigencia que se pide en esta ley. Por favor, alguno que se sirva en leerlo. A ver. La sociedad por acciones simplificadas se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado, inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal. Y ya. Bueno, ahora leamos el parágrafo 1 y el parágrafo 2. Señores. Parágrafo primero. El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado. Segundo, cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiere escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. Entonces, ¿cuáles son las solemnidades sustanciales de la ley 1258? Las solemnidades sustanciales es que te está diciendo que usted puede constituir una sociedad, una SAS, la puede hacer por documento privado, previa autenticación. ¿Vale? Eso es lo primero que te está diciendo. Usted va a decir las solemnidades sustanciales de la ley 1258, las vas a ejercer previa autenticación. ¿Claro está ahí? Pero si el aporte a sociedad van a ser bienes que se transfieren por escritura pública, entonces te va a tocar hacerla también a ti la escritura pública para constituirla. ¿Queda claro, señores? Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales de la sociedad? El primero, vamos a mirar las solemnidades sustanciales. Entonces, las solemnidades sustanciales de las sociedades es que para constituir una sociedad, una escritura, se requiere una escritura pública. Y si es una SAS, la puede hacer por documento privado autenticado, pero si se aportan bienes que se transfieren por medio de escritura pública, llámese un bien raíz, llámese una nave, llámese una aeronave, llámese un usufructo, llámese cualquier cosa que se tenga que inscribir, que se transfiera por escritura pública, la SAS entonces deberá hacerse por escritura pública. ¿Ha quedado claro, mis hijos? Señores. Sí, señor. Sí, señor. Esa es la primera solemnidad. Eso es el primer requisito. Señores, vamos a dejar aquí ya son las 4 de la tarde. El otro martes puntualito a las 8, a las 2 de la tarde, para trabajar de 2 a 4 de corrido. Les voy a dar la oportunidad de que repasen esto de los elementos para que lo tengan claro, porque aquí el objeto de aquí no es el mismo objeto de acá. El objeto de aquí es o va a tener unas relaciones sobre
la capacidad de la sociedad. En otras palabras, más explicadito como tipo plastilina, aquí nos vamos a referir a que la sociedad tiene que tener un objeto social. Usted tiene que decir para qué diablos constituyó esa sociedad. Solo en la SAS se te permite poner cualquier actividad lícita. Sin embargo, cuando yo coloco cualquier otra actividad lícita, a mí no me van a registrar ni me van a abrir RUT ni nada por el estilo si yo no indico por lo menos cuáles van a ser las actividades principales de esa sociedad. Entonces, aquí en este punto me voy a referir al artículo 99 del Código de Comercio, que lo voy a encontrar en el artículo 110, que ya algún compañero leyó una partecita, cuando vamos a darnos cuenta que en ese artículo 110, en el artículo 110, en su numeral cuarto, nos dice del Código de Comercio, nos dice algo que no se nos puede olvidar. El objeto social, esto es la empresa o negocio de la sociedad. Usted tiene que decir para qué constituyó eso, cuál fue el negocio, cuál fue el emprendimiento que va a realizar. Y ese objeto social es el que me va a determinar a mí la capacidad de la persona jurídica que se va a crear una vez se haya celebrado el contrato social. ¿Ha quedado claro, señores? La SAS me va a decir a mí que yo puedo decir que el objeto social es cualquier actividad lícita, pero ya hay mucha doctrina que me dice que la SAS yo puedo colocar que esto es para vender camiones, para vender tangas, para vender tornillos, para vender llantas, ¿vale? Pero, y cualquier otra actividad lícita para meter cualquier otra cosa ahí. Pero si lo miramos, el objeto usted tiene que decir a qué se va a dedicar esa empresa. Que es distinto a que la empresa pueda, la que vaya a desarrollar sea lícita. Aquí lo que usted va a decir es a qué negocio le va a apuntar. ¿Ha quedado claro? Señores. Manifestando que se está allanando su voluntad a la constitución de esa sociedad y no solamente a la constitución, a los estatutos que conforman esa constitución de sociedad. Porque cuando uno constituye una sociedad va a darle unos estatutos para que ella rija. Y yo no solo manifiesto mi voluntad para decir que quiero que la sociedad exista, sino también para decir que quiero que exista de esta forma. Entonces, cuando firmo, yo lo estoy haciendo con una clara manifestación de mi voluntad a que me voy a allanar a ese estatuto social. ¿Ha quedado claro? ¿Preguntas, comentarios? Claro, profe. Bueno, mis queridos hijos, vamos a dejar esto. Son los elementos de la validez, consentimiento, y esto de aquí lo vamos a dejar para el otro martes. Por favor, vayan, se van a leer
desde el artículo 98 hasta el artículo del Código de Comercio, hasta el artículo 118. Todo eso. Se lo van a leer. 20 articulitos como tarea para poder venir por lo menos con una idea de lo que nos dice el Código de las Sociedades. Señores, perdonen, no, realmente me cansé de estar uno hablando, se cansa. Espero que con esa lectura ustedes puedan participar la próxima clase y podamos comprender este hermoso tema de las sociedades. Nos vemos, espero que aprovechen su día y su tarde. Muchas gracias, mis señores. Chao, Sí, señor. profe, tenga buen día. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profesor.